¿Qué nos trae en cara a cara mientras yo me voy poniendo mi mascarilla, Enrique? Gracias, Carla. Estamos en los últimos momentos probablemente del conteo de actas para lo que se refiere también al Congreso de la República, y una de las congresistas virtuales es Susel Paredes. Tiene casi ya 60.000 votos, cabeza de lista del Partido Morado, 59.127. Cerca en su partido también está George Málaga, científico, Flor Pablo, que también integraba la plancha presidencial de Julio Guzmán, pero claro, esto contrasta de todas maneras con el resultado final, ¿no?, en el que el Partido Morado pues ha pasado en realidad por poco la valla. Vamos a conversar precisamente con Susel Paredes, virtual, congresista por el Partido Morado, representante además de Fuerza Ciudadana en su caso. ¿Cómo está usted, Susel? Felicitaciones por estos resultados. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Aquí atenta a la expectativa de los resultados finales, ¿no? Claro que sí. Bueno, a ver, lo primero es que ustedes, los integrantes del Partido Morado, quienes han sido elegidos por el Partido Morado, me parece que van a ser entre 3, 4 parlamentarios, y van a estar en un parlamento pues particularmente disgregado, de un lado atomizado, pero con bancadas que probablemente no esperábamos, ¿no? O sea, para empezar, la de Perú Libre, que tiene 32 congresistas, Fuerza Popular, que tiene también más de 20, en fin. Lo primero es, ¿cómo cree usted que va a funcionar este Parlamento? ¿Es decepcionante el resultado en su perspectiva? Bueno, en realidad el voto del pueblo tiene que respetarse, sea cual sea, haya sido su decisión. Lo que tenemos que hacer ahora es estudiar el plano de actores que tenemos en la conformación del Congreso, y de acuerdo a eso, dado que estamos en una situación extraordinaria por la pandemia, de grave situación de salud y de gran crisis económica, tendremos que buscar primero los consensos para salir de este problema. O sea, tenemos urgencia de terminar de vacunarnos, tenemos urgencia que los niños retomen sus clases con distintos sistemas de aforo, etcétera, y necesitamos también que los estados, que el gobierno y el Congreso, que es lo que nosotros hemos propuesto, que tenga un consejo asesor científico para tomar decisiones de la manera más informada posible. Sería interesante comenzar a trabajar lo antes posible del Congreso. El Congreso va a asumir en más de 3 meses todavía. Y claro, sabemos además, usted es una política experimentada, pero la mayoría en realidad son caras nuevas. ¿Cómo hacer para llegar, digamos, y perder el menor tiempo posible? Yo creo que tenemos que hacer política. Hemos visto en los congresos anteriores gente que se grita, se insulta, no intercambia ideas, insulta a las personas. Entonces necesitamos hacer política, pero política de verdad. Es decir, exponer las ideas, buscar acuerdos, no destruir. Lamentablemente, desde que ganó la señora Keiko Fujimori con sus 73 congresistas, a lo único que se dedicaron fue a tumbar 4 gabinetes y luego 2 presidentes. Entonces, produjo tal crisis democrática que nos ha agarrado en esta situación precaria la pandemia. Entonces, pandemia más crisis democrática, te imaginas lo que ha pasado. Entonces, lo que nosotros invocamos a todas las fuerzas políticas, que podemos pensar distinto, esa es la maravilla de la democracia, podemos pensar distinto, pero hay acuerdos a los que tenemos que llegar porque la gente se está muriendo y los niños y los jóvenes no están estudiando porque no todos tienen conectividad. Por lo que me responde, usted asigna una buena cuota de responsabilidad a Keiko Fujimori en la situación que estamos viviendo. ¿Usted le cree a la Keiko Fujimori que hoy ha reiterado que hay que terminar con el discurso de odios y de polarización y que todos debemos caminar juntos? Es que ¿cómo se le va a creer a una señora pues que se ha tumbado 4 gabinetes? Que ha obligado a renunciar a un presidente y han vacado a otro. Permanentemente no dejaban trabajar a los ministros. Yo he sido asesora del ministro Basombrío. A cada rato había que preparar informes para que vaya el ministro. No los dejaban trabajar. Inclusive ahora en la pandemia otra vez molestan a los ministros en vez de dejarlos trabajar.
todo el tiempo. Parecía que como no ganó y no reconoció que había perdido, entonces se confundió porque pensó que su tarea era agredir al que ganó. No, la democracia es así. Cuando uno pierde, felicita al ganador y adelante con el proceso. Pero esto no pasó. Por eso, al margen de lo que ha hecho su papá, la conducta de la señora Fujimori es una conducta perniciosa para la democracia. Tampoco me quedo contenta con lo que tenemos al otro lado. El profesor Castillo, por muy respetable que sea el señor, tiene como presidente de su partido a un señor condenado por la justicia. Entonces, ha dicho que va a cerrar al Parlamento inmediatamente. Entonces, yo creo que en esta segunda vuelta que tenemos un mes y algo para reflexionar, yo creo que los dos tienen que moderarse. Los primeros que tienen que reflexionar son efectivamente los dos candidatos que están pasando a segunda vuelta, pero hasta ahora lo que no parece haber, Castillo dice que va a iniciar una ronda de diálogo político. Por el lado de Keiko Fujimori, en realidad uno lo que piensa, entre otras cosas, es que ella debería de alguna manera generar consensos políticos incluso con sus adversarios, si es que eso es posible. Me imagino que en el caso de Susel Paredes ella no accedería a un consenso por lo que me está respondiendo con Keiko Fujimori. Pero a lo que voy es que tienen que de alguna manera abrir la cancha. Estamos hablando, Susel, de un candidato que ha sido elegido, que está pasando a segunda vuelta, ya mismo gobierno regional, pues, ¿no? Con 12% de votos, sin contar los válidos, y la señora Fujimori, pues, con 10 de repente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El próximo presidente o presidenta de la República va a estar parada en una cuerda floja. Así es, entonces tenemos que hacer algunos pactos que creo que tiene que hacer el Ejecutivo con el Legislativo, y es decir, a ver, un momentito, vamos a primero concentrarnos que los peruanos están muriendo, millones no tienen trabajo, entonces primero, ya, organízate para gobernar, vamos a darte las facilidades, no te voy a estar notificando, trayendo a los ministros a cada rato sin que trabajen. Se tumbó, imagínate, al señor Saavedra, que ahora es el encargado de educación del Banco Mundial, se lo tumbó como que si fuera cualquier cosa. Entonces, tenemos que tener una conducta responsable para la gobernabilidad. Lamentablemente, la señora Fujimori no tiene en su conducta las referencias para que le creamos. O sea, como alguien que te pega, te dice, ay, sí, mira, pero como estoy concursando para esta cosita, no te voy a pegar. Pero si hace ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, Susel Paredes, si pone, digamos, pienso en voz alta, alguien como Pedro Cateriano dice, Pedro Cateriano va a ser mi primer ministro, o Julio Guzmán, que no sabemos si aceptaría, ¿no? Julio Guzmán, ya que tiene tantas ideas de reforma del Estado, ¿no? Va a ser mi primer ministro, independientemente de lo que usted le gustaría o no que alguno de estos personajes esté ahí, ¿le ayudaría a Keiko Fujimori llegar a un pacto previo de este tipo con miras a tener un voto un poco más de gobernabilidad para la segunda vuelta? Me refiero a Keiko Fujimori, de ahí le pregunto por Castillo. Claro que le serviría, ¿no? Tener a alguien que sea confiable para las demás, alguien en quien creer, porque lamentablemente, como repito, o sea, por tus actos te conocerán. Entonces sus actos han sido contrarios a la gobernabilidad. Eso es lo que ella tiene que demostrar ahora. No solo se trata de hablar con voz más bonita y poner cara de calmada, no, porque de lo que se trata es que te crean. La credibilidad en la política es un valor muy importante. Es como, no sé, es lo que más vale en la vida. Entonces, para los políticos es que te crean lo que dices. Entonces, a ella no se le puede creer, tiene que dar muestras muy sentidas de esto. Para empezar, por ejemplo, que la señora Marta Chávez, que es de su partido, se modere un poco en el Parlamento. Entonces tendríamos que empezar, ya, eso es lo que tú me dices que vas a hacer. Mientras tanto, tienes a una señora que tiene unas conductas, como diría, excesivas en momentos, entonces que den el ejemplo desde ahora, ¿no? Bien. Que ya digo, ¿no? Bien. Ahora, Castillo, la vez pasada que conversábamos, usted se refería a las izquierdas. Y Castillo, bueno, la vez pasada
repasábamos con el señor Cerrón su plan de gobierno y bueno, el plan de gobierno es, pero así, recontra marxista, ¿no? O sea, comienza diciendo que si la realidad social no se mira tras el prisma del marxismo, mejor no hagamos nada y de ahí para abajo. ¿Cómo tendría que hacer Castillo en todo caso para convencer a ese porcentaje que está aterrorizado con la posibilidad de un gobierno comunista y que al mismo tiempo no quiere votar por Keiko Fujimori por todo lo que usted acaba de describir? Mira, para empezar, si él se califica como comunista es bien raro, porque él es xenofóbico, o sea, tiene miedo y desprecio por los extranjeros. ¿Y cómo empieza el manifiesto del Partido Comunista, escrito por Marx y Engels? Empieza diciendo, proletarios del mundo unidos. O sea, la vocación del manifiesto del Partido Comunista es internacionalista, bueno, no desprecia al extranjero. Y Cerrón es un internacionalista, ojo, Cerrón es un internacionalista en esa línea. La pregunta es si Castillo es igualito a Cerrón. Mira, lo que yo he escuchado de Castillo es que dice, por ejemplo, que su condena es injusta y que tienen que revisarla. O sea, lo defiende. No es que él se desmarca de Cerrón. Entonces, es un pensamiento extraño el que tiene, porque se autodenomina marxista, sin embargo, hace cosas en contra de lo que señala la doctrina marxista. De otro lado, tienen una concepción que excluye a las personas que dicen minorías, pero ya no somos tan minorías, porque una encuesta ha dicho que 1.800.000 nos reconocemos como personas lesbianas, trans, gays, bisexuales, etc. Entonces ahí tiene una visión súper conservadora, antiderechos de nosotros. Y el señor Cerrón se ha referido despectivamente hacia las mujeres. Entonces, eso también significaría un retraso. Hemos firmado tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado peruano, por lo que los derechos de las mujeres tienen que respetarse. Y hemos firmado tratados de derechos humanos que reconocen distintos tipos de familia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Verdad que ahí el plan de Keiko es hasta más liberal desde esa perspectiva que el de Perú Libre? ¿Eh? Hay que reconocerlo. Sí, o sea, sin que sea guau, entonces, ¿no? Digamos, muy liberal. Entonces ahí también hay un problema muy grave, ¿no? Porque pero ¿cómo procesa Castillo? Mira, Castillo tendría que procesar su campaña también trayendo gente, sumando nuevas miradas, haciendo alianzas. Y también los dos tendrían que firmar compromisos muy claros sobre estándares mínimos de respeto a la democracia, de respeto a los derechos individuales, de respeto a los tratados internacionales que hemos firmado. Porque el señor Castillo hace unas semanas, claro, antes de ahora que está en la situación en que tiene que conquistar el voto, era, voy a cerrar el Congreso, voy a votar a los del Tribunal Constitucional. Era, ¿no?, maximalista. Claro, entonces, ahora yo creo que ahora está hablando más despacito, ¿no? Las cosas cambian. Entonces tendría que escribirlo, firmarlo, comprometerse, ¿no? Así es. Pero en los dos casos hay una cosa que me preocupa mucho, y es que la clase política ha estado mirando a espaldas de las regiones. O sea, en una pandemia donde no hay internet para todos, donde hace años que, por ejemplo, el pueblo aguajún veía morir a sus hijos porque no tenía cómo llevarlos en una lancha, porque el pasaje en los ríos es muy caro. Entonces, hace años que se mueren ellos por falta de atención y falta de Estado. Entonces, eso, en los dos casos, tenemos que ver que eso no puede pasar. Me acuerdo que Humala sí avanzó en eso, con las plataformas de los barcos, que fueron por eso un gran avance para incluir a las personas de la Amazonía, Ibeca 18, etcétera. Pero después tenemos una deuda pendiente muy grande con el Perú rural, con las comunidades indígenas amazónicas y con las comunidades campesinas altoandinas. Y creo que esa es una tarea que tenemos que trabajar muy fuerte, porque no podemos seguir en estos niveles de exclusión. Se nos ha terminado el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle para que me responda lo más cortito posible. En eso que usted está describiendo, lo que tendría que operar es un centro político. El centro político ha colapsado en estas elecciones. ¿Cómo recuperarlo?
haciendo política, hablando, generando bases para el consenso, hablando con todos, hablar sobre las ideas. Dejemos a un lado la parte de las agresiones personales. Maduremos como gente que queremos trabajar por el país y busquemos puntos en común, porque ahora se trata de la vida de las personas, del trabajo de las personas y de la educación del presente, que son los niños. Gracias, Susel Paredes, congresista, virtual congresista por el Partido Morado, por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Alberto Bengolea, candidato presidencial del Partido Popular Cristiano. Continuamos y le damos la bienvenida a Alberto Bengolea, candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano, que por cierto hoy ha renunciado a la presidencia de su partido tras la campaña electoral. Alberto, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches, gracias por la invitación y la oportunidad de saludar a todos los peruanos. Bueno, lo primero, la decisión de la renuncia a la presidencia del Partido Popular Cristiano. Usted ha dicho que va a colaborar con el proceso de recolección de firmas para poder volver a inscribir al partido que ha perdido su inscripción, no ha pasado la valla electoral, y agradece a los militantes. ¿Qué viene de aquí en adelante con el Partido Popular Cristiano y cómo evalúa el resultado electoral? A usted, por cierto, le había ido muy bien en el debate, por ejemplo, pero al final parece que el voto se atomizó por todas partes. Totalmente, ¿no es cierto? Que es algo que se había previsto que podía ocurrir. Es más, hace más de un año el PPC lo previó y por eso comenzamos una serie de conversaciones para tratar de evitar lo que ha pasado en esa campaña. Lo adelantamos hace un año, dijimos, esto va a terminar con 20 candidatos, la atomización del voto del centro, que es algo que preocupa ahora a todos, que el centro desapareció, no desapareció, se partió en pedacitos, que es distinto, y la posibilidad de que los extremos ganen. Ya está, lo cantamos hace más de un año. Y cuando llegamos a consensos, cuando llegamos con mucho esfuerzo a algunos acuerdos, los dinamitaron, todo el mundo lo criticó. Ojalá hayamos aprendido la lección y entendamos que la única manera de caminar al futuro es poniéndonos de acuerdo. Que cuando los políticos se sientan a conversar, no se trata que estén haciendo repartijas, se trata que estén tratando de ponerse de acuerdo, porque el objetivo superior tiene que ser el Perú. Ojalá podamos llegarlo, pero en fin, lo intentamos válidamente. Yo me quedo con la primera idea del PPC, lo intentó válidamente. Uno. Dos, sí, mira, yo agradezco mucho el cariño de la gente, los comentarios, pero yo soy formado en el fútbol y en el fútbol lo dije más de una vez, los partidos de fútbol se ganan con goles, no con buenas jugadas. Y al final los resultados objetivos son los que tú has visto, el PPC debe reinscribirse. Y a mí en mi casa me enseñaron que cuando recibes un encargo, si no se puede cumplir, si el resultado es malo, lo correcto es renunciar. Y es lo que ha ocurrido, hemos presentado la renuncia, creo que es lo que tocaba, eso debería ser una cosa natural en el Perú, en donde vemos que todo el mundo se entornilla en las sillas y en los puestos y se agarra. El PPC ha dado siempre muestras ha hecho docencia política siempre, creo que en esta campaña, si algo hemos repetido una y otra vez es la necesidad de recuperar valores, de reconectar con las buenas costumbres democráticas, de hacerlo correcto. Y bueno, llegado al final de la campaña, si los resultados no están, lo correcto es dar un paso al costado. Y eso es lo que toca, y el PPC es una institución sólida, se reinscribirá de nuevo, no es la primera vez que se pierde la inscripción, ya ocurrió 2 veces en nuestra larga historia, volveremos en el futuro cuando tengamos que cumplir con los requisitos legales, sin dramas, eso va a ocurrir más adelante. Pero por ahora era esto, bien importante, y con esto termino, que nadie crea que el PPC queda céfalo y destruido, de ninguna manera. Seguimos siendo una institución, seguimos trabajando como tal y tenemos una enorme responsabilidad en las próximas semanas en que se viene la segunda vuelta y que todos sepan que aquí vamos a estar para representar a ese votante del PPC, a esa gente social cristiana, a ese peruano del centro que ve con terror los dos extremos y vamos a jugar un rol seguramente en las próximas semanas para tratar de llegar a esos acuerdos, esos consensos que son indispensables para el futuro del Perú. El peruano que ve con terror esos dos extremos. Usted desde el principio de la campaña predicaba sobre el peligro de que la extrema izquierda, o que la izquierda en realidad, usted se refería a la izquierda, llegue a la segunda vuelta. Bueno, ha llegado el candidato que es calificado como de más extrema izquierda o izquierda autoritaria o como se le quiera llamar, ¿no? El que ni siquiera estaba en la... Porque me imagino que usted se refería primero a Verónica Mendoza, ¿no? Al señor Arana, bueno, ahí está, ¿no? O sea, los derechistas de la izquierda, si se quiere, se quedaron en el camino y el mero mero
está ahora en segunda vuelta. Y al frente tiene a Keiko Fujimori. El domingo hablábamos con una persona importante del Partido Popular Cristiano como Lourdes Flores, que ha tenido importantes resultados además a lo largo de los años, y ella planteaba muy en términos ideológicos y casi daba a entender que, bueno, que ella se iba a poner del lado pues del modelo económico y de la democracia. Y se interpreta muchos que, bueno, ahí la cosa va a ir por el entendimiento con Keiko Fujimori. ¿Va a ser posible ese entendimiento? Va a ser muy difícil. Permíteme plantearlo en términos que primero te parecerán sin salida y después ir encontrándola, ¿no? En el caso de Castillo, tú lo has dicho claramente, Castillo representa a Venezuela, o sea, representa traer el concepto venezolano al Perú. Eso representa, así de claro y de duro. Él puede pintarse de muchas maneras, puede disfrazarlo de muchas formas, pero él es candidato presidencial de Perú Libre. Perú Libre es un partido político cuyo ideario lo puede leer cualquiera, es marxista, leninista, mariateísta, hasta ahí, digamos, son sus conceptos ideológicos, está equivocado, pero son sus conceptos, los respeto. Pero si tú continúas leyendo, te hace la reivindicación de las luchas del pueblo peruano, en donde menciona inclusive a Abimael Guzmán, sin reparo, lo menciona, ahí está, léelo, Sendero Luminoso, como, lo menciona como un antecedente de las luchas populares. Cuando fue el debate para la Municipalidad de Lima, yo te ruego recuerdes, Enrique, yo tuve una discusión con Belmont. Lamentablemente lo que se recuerda siempre es la anécdota, ¿no? La anécdota que si le di, ya. Pero recuerden que aquel encontrón se vio que yo le hice la pregunta, él era candidato de Perú Libre. ¿Qué hacía con Perú Libre, efectivamente, no? Claro, tú has leído el ideario, tú has leído lo que ellos dicen. Es más, tú has leído la entrevista del señor Cerrón, te la voy a leer, ¿no es cierto? Y se la leí. Y él decía pues, que dentro de las estrategias, tácticas, es una mentalidad marxista, ¿no es cierto? No tiene plazos, no tiene tiempos, desarrolla diferentes tácticas revolucionarias para lograr, ¿no es cierto?, sus objetivos. Si no se puede por la lucha armada, se puede por la lucha política, y utiliza los mecanismos de la democracia para capturar el poder, porque todo es ilusión, salvo el poder desde donde se tiene que determinar con la propiedad privada para lograr los conceptos de igualdad a través de una dictadura del proletariado. Tienes que leerlo, o sea, es cuestión de leerlo, sí. Y leerlo ahorita mismo, lee su Facebook hoy, en donde él dice que la gente... Lo hemos leído con el señor Cerrón hace un par de días y yo le iba leyendo y sí, bueno, él iba confirmando esos conceptos, ¿no? O sea, es de terror, pues. Entonces, allí, por más que lo quieran disfrazar o ponerlo bonito, hay una clara entrega a este concepto internacional que representa hoy día Venezuela, Nicaragua, que tiene pues a Cuba detrás desde muchos años atrás. O sea, hay un concepto de izquierda internacional. Lo acaba de decir Evo Morales, ¿no? Lamentando la derrota de su candidato en Ecuador. En Ecuador ganó la consistencia, o sea, ganó la lógica. Dice, bueno, perdimos Ecuador, pero ahora vamos por Perú. Vamos, compañero. O sea, es terrible. Los avisos son de todas... Si no lo queremos ver, ese es una. La otra es Fujimori. Fujimori representa lo peor del gobierno peruano en los últimos tiempos. El fujimorismo ha destruido al Perú 3 veces, no una, 3. No, porque cuando tuvo la última gran oportunidad, cuando el Perú le dio una increíble mayoría parlamentaria, la usó para destruir el Perú otra vez. Y ese ya no fue el papá Alberto, ese fue Keiko. Entonces, claro, estamos frente a 2 situaciones dramáticas. Ahora, hace días nomás, Alberto, disculpe, hace días conversábamos con Keiko Fujimori y le planteé precisamente lo que había sido el episodio de la vacancia, que terminó siendo renuncia de Kuczynski, pero era una vacancia planteada como tal, y después el tema de Vizcarra, y en realidad la candidata Fujimori no fue que se desmarcara de estas acciones, o sea, dijo, también hubo conflictividad del otro lado, o sea, al final estamos hablando de la campaña, entonces... ¿Qué habría que pasar en todo caso para que la candidatura de Fujimori convoque alianzas por el lado que ustedes representan? Por más que el PPC esté pasando por un momento duro, cierta presencia, digamos, activa, de alguna manera garantizaría para un porcentaje importante de estas alturas del electorado una posibilidad. Pero eso se ve remoto, ¿no? Mira, primero, un 2% puede ser definitivo. Segundo, en el caso del PPC, permíteme esta interpretación, tú puedes tener una contraria, pero estoy seguro que nuestro porcentaje es mayor que el 2%. O sea, yo estoy seguro, porque así lo dice mucha gente y lo puedes leer en las redes sociales, que quisieron votar por nosotros, pero con esta idea del voto estratégico, ¿no es cierto? Gracias a las encuestas y demás, hablaremos otro día de eso, hay mucha gente que quiso votar por nosotros, pero que votó por otro, pensando que ese era el voto estratégico, ¿no? El voto perdido, ya, ok. Así que yo estoy seguro que representamos a un electorado un poco mayor. Y entonces tenemos que hacer este papel, que ya lo estoy haciendo en este momento en tu programa.
de convocar a los dos candidatos y decirles necesitamos ya no solamente palabras, porque no se les cree. O sea, si tenemos de un lado la celebración de que el triunfo revolucionario está a la vista, y por otro lado una persona que reivindica estos actos miserables que terminaron destruyendo el país, ahorita no más, entonces, ¿cómo vamos a creerles? Necesitamos gestos mucho más concretos y el esfuerzo tiene que partir de ellos, Enrique, no de los demás. El PPC en este momento está sentado, observando, con ganas de escuchar a los dos y exigiéndole a los dos que si quieren ser presidentes del Perú tienen que entender primero que son minorías, ambos, minorías, con 10%, con 12%, con 16% o con lo que sea, es una minoría del Perú. Si quiere ser presidente tiene la obligación de dar pasos muy agigantados para tratar de acercarse a esa mayoría lejana. Y estoy hablando de los dos, desde el lado de uno y desde el lado del otro. Los dos. Queremos saber qué cosa tienen no solamente que decir, sino gestos concretos, ¿no es cierto?, para poder creer que efectivamente vamos a ir hacia un gobierno que busque tender puentes de unidad nacional, que es indispensable si queremos salir adelante. Gestos concretos, si nos ponemos, digamos, a figurar, a imaginar gestos concretos. Un gesto concreto podría ser, por ejemplo, tener a Lourdes Flores como primera ministra, al señor Neuhaus como primer ministro anunciado previamente. Estoy soltando nombres como podrían ser otros, pero son nombres que claramente están en muchos casos en las antípodas del fujimorismo. ¿Esos podrían ser gestos concretos? Candidatos de ancha base en todo caso, porque tú has citado nombres pepecistas, yo podría citar nombres no pepecistas. O sea, este centro está representado siendo generosos y ampliando, porque tenemos que ampliar. O sea, no podemos seguir mirándonos el ombligo. O sea, voy desde el centro izquierda de los Morados hasta el centro derecha de Hernando de Soto, pasando por Forsyth, Acuña y quienes quieran estar en esta. O sea, allí hay mucha gente buena, digamos, somos rivales políticos, pero tenemos que entender que el Perú lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, ofrecer un gabinete de ancha base, por ejemplo, no quisiera entrar en nombres, es una posibilidad, sin duda, que uno dirá, bueno, si este es el cuadro ministerial que se ofrece, claramente estamos frente a una idea distinta a la que se ha manejado y podríamos creer, siempre en condicional, podríamos creer, porque uno nunca sabe, ¿no? Un gesto concreto en su momento, si tú recuerdas una final parecida, la más parecida fue la de Humala contra García. ¿Contra quién fue en aquel momento? García. Contra García. Bueno, el gesto más concreto fue... No, fue Humala contra Fujimori, ¿no es cierto? El segundo Humala, sí. La presencia de Vargas Llosa, ¿no? Él fue... Que ahora ya no serviría, porque ya quedó claro que eso... Pero ok, fue la presencia de un personaje de la calidad de Vargas Llosa diciendo yo soy el garante, ¿no es cierto? Entonces, hay gestos que hay que dar, no sé cuáles sean. Este que tú planteas es uno, yo lo amplío y digo no hablemos de nombres, hablemos de varios nombres y de verdad amplio para de verdad entender, porque además hay un segundo problema, Enrique. El segundo problema es que, más allá de las tendencias ideológicas o lo que se quiera, el Congreso tiene que permitir gobernar el próximo quinquenio, va a ser un Congreso fragmentado. Si esa oferta viene acompañada de un grupo parlamentario que puede permitirnos paz, entonces la cosa va mejorando, ¿no es cierto? Usted acaba de referirse al Congreso, se nos termina el tiempo, pero en un minutito. Acá, con el Congreso que tienes, con los dos candidatos que tienes, que ya se parece esto, le decía a mi anterior invitada, a una elección regional, ¿no? Donde llegas de gobernador regional con 7%, con 10%, con 12%, y al día siguiente tus propios colaboradores están listos a meterte el puñal, ¿no? Y entonces ya hemos finalmente trasladado nuestra política regional, nuestra política nacional. El fantasma de las vacancias, Alberto, no está disipado. Hace muchos años, yo voy a decir una cosa impopular, pero acá estamos para decir las cosas como son. Hace muchos años el PPC plantó su palabra muy firme en contra, por ejemplo, de las revocatorias, que le hacen daño a la democracia. Bueno, ahora estamos frente a una situación similar a nivel nacional. No se llama revocatoria, se llama vacancia, como sea. Es el nombre que le damos a la forma como tenemos de comportarnos con la inmadurez política que tenemos, de dividir el voto en pedacitos para que quien triunfe tenga un pedacito chiquitito y los demás se junten todos para bajarlo. Si vamos a seguir en eso, no tenemos salida, Enrique. Y en nuestro aniversario número 200 tendremos que mirarnos a decir, no hemos concretado como nación esa ilusión que tuvimos al comienzo. Hemos sido incapaces. Parece que frente a las críticas históricas que teníamos, inclusive de nuestros fundadores, ¿no es cierto? Parece que era verdad y que no éramos capaces como nación de construirnos. Ojalá, dentro de la crisis gigantesca en que estamos,
haya madurez para entenderlo. Y eso tiene que partir de los dos que van a estar en la segunda vuelta. De ser ellos los que tiendan los puentes, ellos los que den garantías y ellos los que generen un grandísimo consenso en donde los peruanos, digamos, por los 200 años, tenemos la urgencia de construir país. Pongámonos de acuerdo. Y te repito, no es fácil. Enrique, yo te recuerdo, la pasó todo un año el PPC tratando de hacerlo y no lo logramos. Los egoísmos son muy grandes, los egos son gigantescos y finalmente no solamente los egos políticos, sino la propia gente, la propia prensa no lo entiende. Porque cuando comienzan a ponerse de acuerdo, te critican. La repartija, la negociación por lo bajo. ¿Qué cosa hay debajo? Cuando lo que se trata, hay que ponernos de acuerdo, por Dios, es indispensable. Bien, así es, y eso pasa por conversar. Eso pasa por conversar, por tener paciencia, por tener tolerancia, por tener empatía, por tratar de entender al otro, por entender que Dios nos dio dos orejas y una sola boca, para escuchar más de lo que hablamos y tratar de entender al otro, porque es la única forma de ponernos de acuerdo. Gracias, Alberto Bengolea. Gracias por su participación esta noche, muy interesante. Vamos a ir conversando a lo largo de esta campaña seguramente. Vamos a ir a una pausa, sí, porque yo decía ahora, este no es el momento del reforzamiento, como parecen pensar en algunos puntos de las tiendas políticas que han pasado a la segunda vuelta. Es el momento del convencimiento. Vamos a ver cómo va Perú Libre. Vamos a conversar tras la pausa con su vocero, Braulio Grajeda. Volvemos. Estamos con Braulio Grajeda, vocero de Perú Libre, a quien le damos la bienvenida esta noche. Gracias por estar con nosotros, señor Grajeda. Y bueno, hemos estado escuchando sus declaraciones, también incluso en su capacidad de vocero, y es evidente que en medio de todo, digamos desde una perspectiva mediática, al menos, estamos en una segunda vuelta de antis, estamos en una segunda vuelta de anticomunismo o antiizquierdismo, si lo queremos ver así, y en una segunda vuelta de antifujimorismo. ¿Cómo va a escapar Perú Libre de esa dicotomía? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Chávez, y permitirme saludar a toda la población del Perú que me permite entrar a sus domicilios en este momento. Gracias a usted. ¿Cómo van a hacer para quebrar esta lucha de antis? Vamos a hacer de la siguiente manera, exponiendo nuestras propuestas de alternativas de gobierno. Creo que se ha iniciado en este momento diría una guerra sucia, desprestigiando a mi candidato, el profesor Pedro Castillo Terrones, en algunos medios de comunicación, en las redes. La candidata del partido que ha pasado a la segunda vuelta establece que no vamos a atacar, pero bueno, nos atacan a diario. Definitivamente nosotros denunciamos públicamente que están haciendo un terrorismo mediático hacia nuestro candidato, hacia nuestras propuestas. Nosotros lo que queremos es unir al país, lo que queremos es salir de esta pandemia, lo que queremos es implementar más trabajo en educación y poder poner el hombro para que todos empujamos al país para que podamos salir de esta desgracia en que nos encontramos, que día a día las personas fallecen, mueren y entristecen a familias enteras en todo el Perú. En todo caso, ¿cómo van a hacer para entonces proyectar una imagen de mayor apertura? El señor Castillo ha señalado que va a comenzar una ronda de diálogos con partidos políticos. Se ha referido a la señora Mendoza, se ha referido al señor López Aliaga, incluso se ha referido a Hernando de Soto. ¿Podrían incorporarse figuras de otros colores políticos no las filas de Perú Libre, pero sí en la candidatura, en el programa, en la propuesta de gobierno de Perú Libre con miras a la segunda vuelta? El profesor Pedro Castillo ha explicado que va a conversar con todos los grupos políticos, con las organizaciones sociales, con las comunidades campesinas y con toda la población al interior del país, que va a visitar pueblo por pueblo en esta segunda etapa de la campaña con camino a poder tomar las riendas del país. Ahora, pero una cosa es organizaciones sociales y otra cosa es personajes de tiendas políticas que han competido con él para, digamos, dar, insisto, esa proyección. ¿Eso está dentro de los planes? Efectivamente, vamos a conversar con todos ellos y vamos a alcanzar, o que nos alcancen las principales propuestas que puedan ayudar a salir de esta problemática
económica, esta problemática de salud que tenemos, y realmente lo primordial en que todos los candidatos que han pasado, que hemos competido, la principal tema es la salud. Es a partir del 28 de julio, si el pueblo nos da su confianza, ir a comprar las vacunas para poder abastecer a todo peruano que esté en estos momentos, ¿no? Ese es el principal problema, la salud y la educación, y prácticamente para que se pueda reactivar la economía. Hablando de reactivación de la economía, la Sociedad Nacional de Industrias ha anunciado que ha aceptado la invitación de Perú Libre para dialogar. ¿Cuáles son los planteamientos que ustedes van a llevar en todo caso a este gremio? Nosotros vamos a plantear lo siguiente: vamos a proteger al pequeño empresario, al mediano y al empresario, y les vamos a dar estabilidad jurídica. Sé que en los últimos días han dicho que, por ejemplo, Perú Libre, si toma las riendas del país, va a empezar a quitar casas, carros a las personas ahorros. Nosotros garantizamos a aquellas personas que tengan 2 casas, 3 casas, 1 carro, 2 carros, 3 carros, ayudarlos a que puedan tener 2 o 3 o 4 carros. Nosotros no vamos a confiscar ni quitar en absoluto, más bien a la clase emprendedora, a los trabajadores, a los empresarios, vamos a fortalecer y vamos a dar seguridad jurídica. Y tampoco nosotros también vamos a respetar a las entidades del Ministerio Público y Poder Judicial, porque no es posible que estén amenazando a los fiscales, amedrentando a los jueces. No, tiene que haber una independencia de poder para que el país tenga estabilidad jurídica y así puedan venir también los empresarios del extranjero a invertir en nuestro país, pero siempre y cuando con las reglas claras. Escuchaba a un congresista virtualmente electo de Perú Libre en los últimos días señalar que lo que se viene es una lucha entre la burguesía de Lima y las provincias olvidadas del Perú. ¿Usted coincide con esa idea de segunda vuelta? Esto de lucha, dejemos atrás. Entre peruanos, entre hermanos, ante esta debacle, esta pandemia que está llevando muerte a nuestras familias, a nuestros amigos, no puede haber. La única lucha que nos vamos a tener va a ser que nosotros podamos traer las vacunas y que evitemos muertes por esta pandemia. Esa es la única lucha que nosotros vamos a plantear. Queremos la unidad, queremos que el país salga adelante. Es por eso que el profesor Pedro Castillo va a conversar con todas las tiendas políticas, los sindicatos, y pongan el hombro para salir de este problema al país. Reconoceremos que los sindicatos, con lo importante que puedan ser, representan a una fracción de la masa laboral peruana, ¿no? Lógico, a los sindicatos también en esta situación decirles, darles seguridad para que puedan tener mayor garantías. Es más, a los profesores, por ejemplo, en el tema educativo, a los profesores contratados, nosotros a partir del 28 de julio, si nos dan la confianza de conducir los destinos del país, a todos esos profesores contratados, administrativos, se les va a nombrar, porque necesitamos que la educación salga adelante. No hay mayor proyecto si el país no invierte en educación. No vamos a poder salir del subdesarrollo. Ese es el principal arma que nosotros vamos a tener para salir del subdesarrollo. Ahora, con respecto a educación, que ha sido pues un punto tan fuerte en la plataforma de Perú Libre, por lo que usted me dice, ¿la carrera pública magisterial se terminaría? No, va a continuar y lo vamos a mejorar, pero eso no quita a que, por ejemplo, a los profesores contratados que son contratados hace 20 años, no los nombres, ¿no? Hay que darle su estabilidad jurídica. ¿Por qué y para qué? Porque ese profesor que año tras año está buscando un contrato, otro contrato, no puede capacitarse, no puede estudiar porque no se sabe si el próximo año tendrá trabajo o no. Entonces, una vez nombrado, entonces ese profesor ya va a poder hacerse un préstamo, se le va a poder dar crédito para que pueda estudiar maestría, doctorado y así implementar el mejor desarrollo a la educación. También nosotros queremos tener las vacunas para que de una vez empiecen las clases a los chicos y todo se vuelva a la normalidad y de esa manera pueda activarse también la economía. Cuénteme una cosa, el plan de gobierno de Perú Libre propone el 10% del PBI para educación. El 10% del PBI equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto nacional para este año. El 10% del PBI equivale a la mitad de todo el presupuesto nacional. ¿Eso va a ser posible? Le explico.
si usted le va a preguntar a otros partidos lo mismo, estos otros partidos van a querer incrementar impuestos y exprimir al pueblo y ahorcarlo donde el pueblo no tiene dinero. ¿Nosotros qué vamos a hacer y de dónde vamos a sacar ese dinero? Esa es la pregunta. Y yo le voy a responder. Nosotros vamos a revisar los contratos ley que son de la entrega de nuestros principales recursos naturales, que son las minas, el gas, el petróleo, el mar que ha sido entregado, y con eso vamos a tener el suficiente dinero para poder invertir en salud y en educación. De ahí vamos a sacar el dinero y vamos a implementar a los pequeños, medianos y grandes empresarios peruanos para que empiecen a dar trabajo y se pueda reactivar la economía. Acá nadie va a quitar en absolutamente ni ahorro, ni carros, ni casas, sino vamos a dar estabilidad jurídica para que todos puedan tener y salir y prosperar. Eso es lo que queremos. Suena no fantástico, sí, suena fantástico. Y el plan de gobierno de Perú Libre habla precisamente que el gas de Camisea va a ser de alguna manera la billetera que va a financiar esto con el tema de la expropiación o la nacionalización de estos recursos. Es la revisión del contrato para que puedan venir empresas extranjeras y que nos den lo justo y lo adecuado. Es por eso que de cada 100 soles que venga del gas, 70 soles se quede para invertirlo en salud y en educación y para darle, por ejemplo, desayunos, almuerzos a los chicos que están estudiando. Estoy de acuerdo. Sin alimentación, sin desayuno. ¿Dónde va a salir? De acuerdo, pero la pregunta inicial iba que el 10% del PIB de educación equivale a la mitad del presupuesto público. Es decir, ok, usted me dice se van a nacionalizar estos recursos, pero ¿cómo se va a hacer en todo caso para multiplicar el presupuesto público? Porque evidentemente ahí lo que vas a tener es que va a haber inversión que se va a ver ahuyentada y efectivamente vas a tener recursos que va a tener que manejar el Estado. Pero a lo que voy es un tema de proporciones. Insisto, el 10% del PBI es la mitad del presupuesto que se ha aprobado para este año, del presupuesto total. Ya, pero por eso le explico. Una vez que se revisen los contratos va a haber dinero. Hay empresas en todo el mundo que van a venir a invertir. Y nosotros realmente somos un país sentado en un banco de oro. Bien. Hemos tenido un problemita con el audio. Vamos a aprovechar, señor Braulio Grajeda, para hacer una pausa y regresamos con usted. Volvemos de inmediato. Minutos finales con Braulio Grajeda, vocero de Perú Libre, en esta interesante conversación. Señor Grajeda, yo quería preguntarle sobre algo que también se repite en los últimos días, que es si Perú Libre va a reivindicar la naturaleza y la identidad marxista de su plan de gobierno. Eso está planteado desde el principio. El plan de gobierno tiene muchos puntos interesantes, hay que decirlo, pero arranca con esta, de alguna manera, esta definición marxista que engloba todo el plan. ¿Eso lo van a reivindicar? ¿O del más rojo nos vamos a ir a otro tono de la paleta de colores? Nosotros en el plan de gobierno lo mantenemos y serán las personas que realmente les agrade y les atraiga. Entonces están abiertas las puertas del partido para los que quieran militar en ese aspecto. Nosotros también respetamos los pensamientos diferentes que puedan haber. El hecho que nosotros conduzcamos el país a partir del 28 de julio, no vamos a decir que no, tú no pienses igual o el otro igual. Simplemente que abrimos la puerta para los que quieran participar con nosotros. Y a la que no, también lo vamos a respetar. Acá no va a haber ejecutar un solo pensamiento, sino acá hay un libre pensamiento, pero sí están abiertas las puertas del partido al cual nosotros propalamos, ¿no? Eso no le quita nada, ¿no? Lo que sí quiero decir es que nosotros es denunciar prácticamente sobre el terrorismo mediático que nos están atacando. Nosotros no somos terroristas, repito una y otra vez. Entonces, respétennos, por favor. Nosotros estamos exponiendo, estamos visitando todos los rincones del país, donde en los últimos 30 años ha sido el país olvidado. Acá prácticamente creían que el Perú era Lima, pero es justamente que ahorita nosotros hemos tenido la fuerza y el respaldo de todo el Perú. Estamos trabajando también acá en Lima y quiero decirles que nosotros vamos a dar estabilidad jurídica y que realmente las empresas transnacionales paguen sus impuestos para poder invertir en salud y en educación. Totalmente de acuerdo, no pueden ser calificados de terroristas y hay que respetar el resultado de las urnas, es totalmente cierto. Lo que le pregunto es...
todas las redes, prácticamente. Nosotros denunciamos Bueno, públicamente. ya habrá visto, señor Grajeda, que las redes no le fueron muy bien a la hora de las elecciones. Pero lo que yo quería preguntarle es, ok, terroristas, sin duda que no. ¿Comunistas? ¿Comunistas sí o no? ¿Perdón? Socialistas. Socialistas. Socialistas, lógico. Bien. Ahora, para terminar, señor Grajeda, ¿cómo van a hacer para gobernar con el Congreso que van a tener al frente? Tienen ustedes 32 congresistas, pero siguen siendo una primera minoría. ¿Cómo van a hacer? Nosotros vamos a conversar con los diferentes grupos políticos y vamos a presentar proyectos viables salvaguardando los intereses del país y de la patria. Y aquel partido, aquel agrupación que no esté, que no nos apoye o que no pueda apoyar un gran proyecto de la patria, pues el pueblo se dará cuenta y el pueblo sabrá quién va a defender a la patria. Nosotros también exigimos una soberanía ante todas estas circunstancias. Es por eso que nosotros queremos llevar y sacar de toda esta debacle a nuestra patria. Con una constituyente también, ¿no? Vamos a convocar un referéndum para convocar a una asamblea constituyente. Y en el referéndum el pueblo dirá si realmente tenemos que cambiar esta constitución, porque esta constitución es entreguista. Esta constitución ha vendido todos nuestros recursos naturales. Esta constitución no permite revisar los contratos ley que están entregando a nuestro país. Esta constitución tampoco nos permite a que podamos cobrar varias cosas que le están quitando el pan a nuestro pueblo. Bien. ¿Cuándo van a convocar esa constituyente o ese referéndum, mejor dicho? ¿Cuándo lo plantearían si es que el señor Castillo llega a Palacio de Gobierno? Después del 28 de julio. Lo primero que va a hacer durante los 100 primeros días es entonces la convocatoria de referéndum. Tenemos unos problemitas en la señal. Agradecemos al señor Braulio Grajeda, vocero de Perú Libre. Ha sido una conversación de todas maneras reveladora, interesante con respecto a lo que va a ser esta segunda vuelta. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Sigan con la programación de TV Perú. Sigan viendo Cara a Cara mañana y el resto de días, porque vamos a tratar de seguir ampliando nuestro radio de acción con respecto a darle la mirada a lo que debería ser en todo caso el desarrollo de la segunda vuelta, por supuesto, para que el elector emita un voto informado. Gracias. Buenas noches.